Sí, buenos días. Vamos a ver el tema de campos magnéticos. Es de la unidad de aprendizaje de electricidad y magnetismo. Entonces, vamos a ver la fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente eléctrica y que se encuentra dentro de un campo magnético. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos dos polos de dos imanes, un polo norte y un polo sur, y tenemos en medio un conductor por el cual está circulando una corriente eléctrica. Ese conductor hay que imaginarlo entrando a la pantalla. Entonces, para conocer la dirección de la fuerza que siente este conductor, hay que aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, se coloca la mano derecha en esta posición. Entonces, estos cuatro dedos nos indican la dirección del campo magnético, que en este caso vemos que el norte está a la derecha, el sur está a la izquierda. Entonces, la flecha de campo magnético va en este sentido, hacia la izquierda. Por otra parte, la corriente eléctrica va hacia adentro de la pantalla. Entonces, el pulgar a 90 grados de estos otros cuatro dedos nos indica el sentido de la corriente eléctrica. Aquí en este caso dice B porque también puede ser un desplazamiento de una partícula en movimiento. Entonces, si aplicamos esta regla, los dedos indican el campo magnético, el pulgar indica la dirección de la corriente. Entonces la fuerza que este conductor siente sale de la palma de la mano derecha hacia arriba. Entonces aquí vemos esta situación. El campo magnético va hacia la izquierda, la corriente eléctrica entrando hacia la pantalla y entonces la fuerza va hacia arriba. Entonces esa es la forma correcta de aplicar la regla de la mano derecha. Aquí si la corriente fuera hacia abajo, por ejemplo, tendríamos la misma situación. Los dedos nos tendrían que estar indicando hacia la izquierda, pero habría que voltear la mano con el dorso hacia arriba, con la palma hacia abajo para que este pulgar quede indicando ahora hacia afuera de la pantalla, y entonces la fuerza sería hacia abajo, porque siempre tiene que estar saliendo de la palma de la mano derecha. Aquí también vemos lo que comentábamos, que también puede ser, en vez de corriente eléctrica, puede ser una velocidad de movimiento de una partícula cargada. En este caso tenemos un protón que vendría desde aquí en forma lineal, y al entrar a este campo magnético aplicamos la regla de la mano derecha y la fuerza es hacia arriba. Quiere decir que un protón, una carga positiva entrando a un campo magnético, va a sufrir una desviación por esa fuerza. Esa es una forma de identificar en forma práctica la carga positiva o negativa de una cierta carga en un campo magnético. Hay que checar otra situación aquí, que cuando la corriente eléctrica es paralela a las líneas de campo magnético, entonces no siente ninguna fuerza. Si la corriente es paralela a las líneas de campo, no hay fuerza sobre este conductor. En cambio, cuando la corriente eléctrica es perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados con respecto al campo magnético, entonces la fuerza que siente este conductor es máxima. Aquí vemos esta situación cuando el campo magnético entra ni en forma paralela ni en forma perpendicular, sino con un cierto ángulo θ. Entonces, en esta situación, el campo magnético, que es una cantidad vectorial, se puede descomponer en una componente perpendicular y en una componente paralela al conductor. Esta componente es perpendicular al conductor, o sea, está a 90 grados del conductor, y esta componente es paralela al conductor. Sabemos entonces de lo que hemos dicho anteriormente que solamente esta componente perpendicular va a ocasionar fuerza en este conductor, va a producir una fuerza sobre este conductor. Entonces, intuitivamente podemos saber o podemos pensar que la fuerza con que se mueva este conductor es proporcional a la longitud que se esté considerando. Mientras más grande sea este conductor, mayor va a ser la fuerza. Va a ser también proporcional a la corriente eléctrica, es decir, si esta corriente es mayor, la fuerza que va a sentir este conductor va a ser mayor debido a este campo magnético. Y obviamente es proporcional al campo magnético. Si el campo magnético es más intenso, la fuerza sobre este conductor va a ser más intensa. Entonces tenemos esto. Aquí solamente hay que considerar que en cuanto al campo magnético, solamente la componente perpendicular aporta a esta fuerza,
y la componente perpendicular es esta que tenemos aquí, es perpendicular, está a 90 grados del conductor, y por la geometría de la situación sabemos que el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es la componente perpendicular, entre el cateto adyacente, perdón, entre la hipotenusa, que es el campo total. Entonces el seno del ángulo es la componente perpendicular entre la componente total. De aquí despejamos la componente perpendicular y es b por el seno de teta, que es lo que tenemos aquí. Esta b seno de teta es la componente perpendicular del campo que está ocasionando fuerza sobre ese conductor. Las unidades que tenemos para estas cantidades son newtons para la fuerza, metros para la longitud, amperes para la corriente y teslas para el campo magnético. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, tenemos una corriente eléctrica entrando en forma perpendicular a 90 grados a un conductor, bueno, más bien atravesando un conductor que lleva una corriente de 3 amperes. Entonces, si aplicamos aquí la regla de la mano derecha, vemos esta situación que tenemos aquí abajo. Los 4 dedos de la mano derecha nos están indicando la dirección del campo magnético, el pulgar hacia la derecha, visto desde fuera de la pantalla, nos indica el sentido de la corriente y entonces la fuerza sale de la palma de la mano. En este caso sería una fuerza hacia adentro de la pantalla. Por eso aquí en esta parte estamos indicando que el conductor se movería hacia adentro de la pantalla debido a este campo magnético y a esta corriente. Entonces la fuerza, perdón, aquí lo que nos piden es calcular el campo magnético porque nos están dando la corriente y nos están dando la fuerza también de 3 newtons. Entonces simplemente despejamos aquí el campo magnético es fuerza sobre longitud del conductor por corriente por el seno del ángulo. Entonces tenemos todos esos datos, hacemos la sustitución y encontramos que el campo magnético B que está produciendo esta fuerza de 3 newtons en estas condiciones es un campo magnético de 2 teslas. Tenemos aquí otro pequeño ejemplo. En este caso tenemos una línea de transmisión, aquí tenemos dos torres, una línea de transmisión que está orientada de oeste a este. Imaginemos esa situación en la realidad. Por otra parte, sabemos que el campo magnético terrestre siempre está apuntando hacia el norte. Aquí tenemos este campo magnético apuntando en la dirección del norte geográfico. Entonces, en esta situación, si aplicáramos la regla de la mano derecha con los 4 dedos hacia la dirección del campo magnético y la corriente hacia la derecha, la palma de la mano quedaría hacia arriba. Entonces la fuerza sale de la palma de la mano derecha y entonces este conductor que está orientado de este a oeste o viceversa de oeste a este siente una fuerza hacia arriba, una fuerza real, o sea, eso es un hecho. Las torres de transmisión que están por todas partes las podemos ver, sienten esa fuerza natural hacia arriba debido al campo magnético de la Tierra. De hecho, esa es una consideración de diseño cuando se diseñan este tipo de líneas de transmisión. Entonces nos están pidiendo aquí que calculemos la fuerza por unidad de longitud, o sea, cuántos newtons por metro se sienten de fuerza en esta línea de transmisión, en estas condiciones. Nos están diciendo que la línea lleva una corriente de 3 amperes. Como nos piden fuerza por unidad de longitud, entonces es delta F entre delta L. De esta ecuación que ya conocemos, delta L la pasamos hacia este lado y de este lado nos queda IB por el seno del ángulo. La corriente son 3 amperes. El campo magnético de la Tierra nos están diciendo que es de 1 Gauss y hay un factor de conversión de que una Tesla equivale a 10.000 Gauss. Como las unidades que manejamos normalmente son, bueno, las que debemos manejar son teslas, entonces hay que aplicar este factor de conversión. Entonces simplemente I por B son 3 amperes por 1 Gauss, que es el campo magnético de la Tierra, por el seno del ángulo y aplicamos el factor de conversión de que una Tesla equivale a 10.000 Gauss. Y con eso nos da una fuerza por unidad de longitud de 0.002 newtons por metro. O sea, por cada metro va a haber 0.002 newtons de fuerza hacia arriba en esa línea de transmisión. Entonces, este es un ejemplo práctico de donde se puede aplicar esta parte de la fuerza
que siente un conductor que lleva una corriente dentro de un campo magnético. Muchas gracias por su atención.